Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.4b, CFB, OFB y CTR, modos de cifra con confidencialidad. Esta clase pertenece al módulo 8, dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En las siguientes dos diapositivas tienes el listado con las 27 clases que hemos publicado en Class for Crypt, con un total de 14.700 visualizaciones a fecha de hoy. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta segunda clase dedicada a los modos de cifra simétrica en bloque. La lección 8.4b lleva por título CFB, OFB y CTR, modos de cifra con confidencialidad. Nuestra agenda será la siguiente: 1. Modos de cifra aprobados por el NIST. 2. Modo de cifra CFB, Cipher Feedback. 3. Modo de cifra OFB, Output Feedback. 4. Modo de cifra CTR, Counter. Y por último 5. Comparativa entre modos de cifra con confidencialidad. Comencemos por los modos de cifra aprobados por el NIST. El NIST recientemente ha aprobado un total de 14 modos de cifra para la cifra simétrica en bloque y que se pueden resumir en las siguientes características. Hay un conjunto de 8 modos que tienen confidencialidad, que llevan por nombre ECB y CBC, los vimos en la clase anterior, y luego los modos OFB, CFB, CTR, XTS-AES, FF1 y FF3. Luego existe un único modo con autenticación conocido como CMAC, y por último 5 modos de tipo combinados que tienen tanto confidencialidad como autenticación de bloques, con los nombres de CCM, GCM, KW, KWP y TKW. Todo esto lo podéis encontrar en la referencia que se indica del documento del NIST que os entregaré al final de la clase. En la clase anterior ya hemos visto los modos ECB, Electronic Code Book, y el modo CBC, Cipher Blockchaining. Hoy en día vamos a ver el modo CFB, Cipher Feedback, el modo OFB, Output Feedback, y el modo CTR. Pues bien, los modos de cifra con confidencialidad, como hemos dicho, son estos que están aquí indicados: el ECB, el CBC, ya vistos en clase anterior, a continuación el CFB que veremos hoy en día, el OFB que veremos también hoy en día, y por último, el último modo que veremos hoy en día será el modo counter. No veremos aquí estos otros modos, los dejo para la lectura personal de cada uno: XTS-AES, FF1 y F3, como tampoco veremos el modo conocido como PCBC, Propagating Cipher Blockchaining, muy parecido al Cipher Blockchaining, al CFB visto en la clase anterior, solamente que la única diferencia es que en los segundos y siguientes bloques lo que se retroalimenta no es el criptograma anterior, sino que es el XOR entre el criptograma anterior y el texto en clave anterior. Es la única diferencia que tiene este modo que se conoce como PCBC, pero que no lo veremos porque, como hemos visto, no ha sido incluido por el NIST dentro de esos 14 modos. Comencemos entonces por el modo CFB, Cipher Feedback, o realimentación de bloques. Lo importante de este modo es que permite cifrar no bloques completos, sino que parte de bloques. Es decir, yo puedo cifrar bit a bit si quiero, byte a byte, cada 2 bytes, cada 3 bytes, 4 bytes, etc. Si tenemos un algoritmo del tipo AES, que está trabajando en este modo, pues el algoritmo tipo AES, como sabemos, tiene 128 bits de entrada, de texto en claro, pero yo puedo cifrar bloques más pequeños, de 128 bits, de 64 bits, de 32 bits, de 8 bits, cifrar byte a byte, o bien cifrar bit a bit, ¿vale? Haciendo pues una operación, como digo, de tipo similar a lo que sucedía con los algoritmos de cifrado en flujo. Aquí tenemos el esquema
como comenté en la clase anterior, en esta clase segunda de los modos de cifra, los esquemas que vamos a utilizar tanto para el modo CBC, OFB como contador CTR van a ser los mismos esquemas que aparecen en el NIST. Entonces aquí tenéis abajo pues, la indicación, pues NIST Special Publication 838A del año 2001, la edición Recommendation for Block Cipher Modes of Operation. Es decir, aparecen los modos de cifrado y con estos esquemas que son los que vamos a utilizar en la clase de hoy. Fijaros entonces cómo trabaja el modo este de CFB, que además, como digo, tiene esa particularidad de poder trabajar con tamaños más pequeños que un bloque. Y con respecto al tema de relleno lo veremos dentro de un momento, ¿no? El tema de relleno a ese bits lo veremos dentro de un momento. Fijaros, parto siempre con un vector inicial. Ese vector inicial, o vector si queréis de inicialización, tiene que ser un vector del tipo aleatorio, lógicamente del mismo tamaño del bloque de texto que cifra el algoritmo. Supongamos que el cipher K que aparece aquí, cipher K, pues sería el cipher sería AES y el K supongamos que es una clave de 256 bits. Pues entonces esta operación de cifrado aquí que pone cipher K sencillamente sería pues el algoritmo AES con una clave de 256 bits que haría 14 vueltas, ¿verdad? Bien, pues entonces el vector de inicialización, el IV, debe ser un vector del tamaño igual al bloque de entrada del algoritmo AES, que serían 128 bits de texto. Hago un conjunto de vueltas, en este caso serían 14 vueltas, porque la clave es de 256 bits. Y lógicamente a la salida del bloque lo que tengo será un vector, aquí abajo, donde estoy marcando con el ratón, un vector de 128 bits. De esos 128 bits yo voy a elegir S bits, porque esos S bits, los primeros S bits, esos S bits, los primeros más significativos, son los que se van a utilizar para cifrar. Supongamos que yo quiero cifrar bloques de 32 bits. Estoy cifrando bloques de 4 bytes, 4 por 32 bits, y entonces voy a seleccionar de los 128 bits que hay aquí, ¿vale? A salida selecciono 32 bits, porque mi texto en claro está agrupado en bloque de 32 bits, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a sacar los primeros 32 bits significativos de esta salida, después de que el AES 256 ha hecho 14 vueltas, y voy a reservar 128 menos 32, el resultado, lo voy a dejar para tomarlo en cuenta en el siguiente bloque. Bien, pues he seleccionado de estos 128 bits, he seleccionado 32 bits, con esos 32 bits hago un XOR con el texto en claro de 32 bits, dijimos que vamos a trabajar con bloques de 4 bytes y lógicamente tengo aquí un ciphertext, una salida de texto cifrado de 32 bits, de 4 bytes. ¿Cómo obtengo el segundo bloque? Bien, el segundo bloque, la entrada al algoritmo AES 256 va a ser, primero que nada, los B menos S bits que yo había descartado en la vuelta anterior, ¿de acuerdo? 128 menos 32, esa cantidad la tengo aquí, ¿vale? Y a esa cantidad yo le voy a añadir por la parte derecha, es decir, como los bits menos significativos, la salida S bits que tengo aquí del texto cifrado. Es decir, este S que aparece aquí es este S, no es este S de aquí, que lógicamente va a ser distinto, porque este S de aquí hay un XOR con el plain text y lógicamente este S que está aquí abajo, que es ese que está aquí, es completamente distinto, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, esta entrada es como si fuera un registro que se va desplazando. Si yo estoy trabajando en bloques de 32 bits, entonces tengo 128 bits de salida de registro, aquí, ¿vale? Esos 128 bits me quedo con 32 bits iniciales. Esos 32 bits iniciales son los que yo me quedo, ¿verdad? ¿Vale? Para hacer un XOR. El restante, 128 menos 32 bits, se quedan pendientes para la segunda vuelta, pero pasan al principio, ¿vale? Y el criptograma de 32 bits pasa luego al final, ¿vale? Como los bits menos significativos de esa entrada del bloque 2. Es decir, se comporta como si fuese un registro de desplazamiento. Se van registrando bits hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues eso entonces lo voy haciendo en los siguientes bloques y voy obteniendo, como veis, una entrada de 128 bits que está aquí, que lógicamente es distinto al vector inicial, porque son los B menos S bits que yo he descartado aquí, concatenados con los S bits de la salida, los 32 bits que tenía aquí de la salida, ¿vale? Hago las 14 vueltas del algoritmo AES 256 y entonces lo que obtengo serán otra vez 128 bits de salida. Reservo 32 bits, los primeros 32 bits para cifrar con XOR a los siguientes 32 bits del texto en claro, ¿vale? Para obtener los 32 bits, los 4 bytes, ¿vale? Del texto cifrado y entonces, pues lógicamente el B-S que tengo aquí se va a utilizar para la siguiente vuelta y voy a concatenar con los S bits que están aquí.
Si os fijáis, entonces está sucediendo de que ese input block que aparece ahí como input block 2, 3, 4 hasta input block n es un registro que se va desplazando. Ese desplazamiento va a depender del tamaño de bloque que voy a descifrar. Aquí en este ejemplo he utilizado un tamaño de bloques igual a 4 bytes. 4 por 8, 32. Podría ser un bit, podría ser 8 bits, como veis, 64 bits, el tamaño que se desee. Bien, ¿qué sucede en el último bloque? Porque hay que aplicar relleno a ese bits. Supongamos que el último bloque, yo voy cifrando de 32, 32, 32, 32, 32, y supongamos que el último bloque tiene solamente nada más que 16 bits. Si el último bloque tiene más que 16 bits, ¿qué es lo que son? Son 2 bytes. ¿Vale? Y entonces, cuando yo aquí, ¿vale? En el algoritmo que pone SIFK, hago el output block, el algoritmo ya me está diciendo que debo siempre seleccionar 32 bits. Debo seleccionar 4 bytes porque así está pues, diseñado nuestra operación de cifrado, porque yo quiero trabajar con 32 bits, ¿verdad? Vale, pues entonces el SX son 32 bits. No puedo hacer un XOR de 32 bits, el S que yo aquí estoy seleccionando, ¿vale? Con un plain text de solamente 16 bits. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un tipo de relleno. El relleno que corresponda ya va a depender si hago un relleno con 0 padding, un relleno con PKCS7, en fin, como sabéis hay distintos formas de relleno, pero aquí sí que habrá que hacer un relleno, pero fijaros que eso es un relleno a ese bits, a los bits que tiene el texto en claro. No es un relleno a los B bits, a los B minúscula, la cantidad de bits que tiene un algoritmo de cifra. Por ejemplo, el algoritmo AES, ¿vale? Trabaja con 128 bits. Con lo cual, pues va a tener que hacer un relleno a 128 bits, ¿de acuerdo? El algoritmo DES trabaja con 64 bits, con lo cual, si tiene que hacer relleno, hará un relleno para alcanzar esos 64 bits, ¿verdad? Aquí lo que se hace es un relleno solamente para que ese plain text, ese texto en claro del último bloque, que sean, en el caso nuestro de este ejemplo, 32 bits, se puede hacer con un relleno, ¿vale? Perdón, 16 bits, se puede hacer con una salida S, que hemos dicho que aquí va a ser 32 bits. Con lo cual, pues esos 16 bits del último bloque de texto en claro, los relleno hasta que sean 32 bits, y esos 32 bits sí que hago un XOR con el output select de ese bits, de 32 bits, y tengo el último bloque de texto cifrado de 32 bits. ¿Os fijáis? Ese es el tipo de relleno que tiene que utilizar el modo llamado CFB. Bien. Vayamos entonces a ver cómo se haría un descifrado. Pues es bastante sencillo. Yo tengo el vector de inicialización, lo tenemos pues, tanto emisor como receptor. Más aún, sabéis que el vector de inicialización, el IV, debe ser un número del tipo aleatorio. Recomendable que sea un número del tipo nonce, es decir, number utilizado once, una sola vez. Pero pues aquí no es tan estrictamente recomendable para este modo. En los próximos veremos que sí, en que sea pues usado una sola vez. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que cuando yo quiero, ¿vale?, utilizar el siguiente bloque, lo hemos visto en el cifrado, en el siguiente bloque lo que se está utilizando es la salida del texto cifrado. Y la salida del texto cifrado ya está interviniendo la clave. Con lo cual, pues entonces la clave, por así decirlo, está enredando de alguna forma a todo lo que son los input block 2, input block 3, input block 4, input block 5, etcétera. ¿Vale? Bien, pues entonces este vector inicial, que todo el mundo lo conocemos, ¿vale? Yo como dueño o como destinatario, yo conozco el cipher, conozco que es el algoritmo AES, conozco la clave K, que son 256 bits, y entonces yo no tengo ningún problema en encontrar este vector que está aquí abajo, donde marco con el ratón, y de ese vector de 128 bits del algoritmo AES, 256 después de 14 vueltas, yo selecciono ese bit, selecciono 32 bits. Bien, esos 32 bits que selecciono, le hago un XOR con los 32 bits, los 4 bytes del texto cifrado, y lógicamente lo que tengo son los 4 bytes de texto en claro. A continuación, B-S, que son los bits que están aquí, ¿vale? Yo los voy a usar en el segundo bloque, le desplazo hacia la izquierda, pero los relleno con los 32 bits que antes había quitado, pero esos 32 bits que antes había quitado no son estos de aquí, sino que son lógicamente, ¿vale? ¿Vale? Son lógicamente los bits que estaban del criptograma. Con lo cual, si fijáis, estos S bits que están aquí, es esta flecha que está aquí y que sale del criptograma anterior. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces fijaros que aquí tenemos un cifrado en donde ya comenzamos a ver unas cosas muy interesantes, en que estamos intentando que nuestro algoritmo de cifrado en bloque se esté comportando como un algoritmo de cifrado en flujo. Es decir, fijaros que no estoy usando el algoritmo AES para cifrar.
las cifras eran nada más que un XOR, lo mismo que se hacía con las operaciones de cifrado en flujo, ¿verdad? Con los los LFSR, Linear Feedback Register, los de tipo no lineales, lineales, etcétera. La operación de cifra era simplemente un XOR, ¿no? Pues aquí estoy usando el algoritmo de cifrado para generar un conjunto, ¿vale?, de secuencias de clave. Si fuera el algoritmo AES, secuencias de 128 bits supuestamente aleatorias de un bloque a otro. Vale, bien, veamos entonces cuáles son las características, los puntos a favor y los puntos en contra que tiene el modo conocido como CFB Cipher Feedback. Yo puedo cifrar unidades de datos más pequeñas, esto es interesante, si quiero puedo usar el algoritmo AES, usarlo para cifrar bit a bit, como sería, supongamos, los algoritmos o el algoritmo de cifra ya bastante antiguo llamado A5/1, que se usaba en telefonía móvil, o bien puedo usar el algoritmo AES de 256 bits para hacer una cifra por byte a byte. ¿Vale? No cifrar bloque de 128 bits, cifrar byte a byte como hacía, supongamos, el algoritmo RC4, el Rives Code número 4, que se usaba pues en Internet, como sabéis, SSL/TLS hasta el año 2013-2014. Sencillamente, pues utilizando este modo de cifra, con lo cual es una cosa muy interesante el hecho de que yo pueda utilizar pues un algoritmo de 128 bits, como sería el algoritmo AES, de entrada para cifrar bloques más pequeños, supongamos que un byte. Cosas que se pueden hacer con esto, se puede hacer un descifrado del tipo paralelo. ¿Por qué? Porque yo conozco K, yo conozco el vector inicial y yo conozco todos los criptogramas. Si yo conozco el criptograma completo y los criptogramas son C1, C2, C3, C4, C5 que están concatenados, bloques de 128 bits, lógicamente si es el algoritmo AES, pues entonces yo podría descifrar el bloque número 48. El bloque número 48, lo único que me haría falta conocer sería cuál es la salida del bloque número 47, nada más. Y eso lo tengo porque tengo todo el criptograma. Con lo cual yo puedo hacer un descifrado en paralelo porque conozco el criptograma, todo el criptograma completo, conozco la clave K, que es secreta, y conozco el IV. Recordad que el IV no tiene por qué ser secreto. Lo que es secreto es la clave K. Toda la fortaleza reside en la clave K del algoritmo, en lo que estamos viendo ahora, si es el algoritmo AES 256, en los 256 bits de clave del algoritmo AES. Esto que digo a continuación va a suceder en todos los modos de cifra que veremos a continuación hoy día y también lo que vimos en el caso del modo Cipher Blockchain en la clase anterior, en que si IV es un vector es aleatorio, si yo cifro dos veces un mismo documento con la misma clave, algo que en principio debería estar prohibido, lo que va a suceder es que va a aparecer un criptograma totalmente distinto, porque en los sistemas de cifra del tipo comerciales o del tipo ya profesionales, como podrían ser OpenSSL, TrueDecrypt, VeraCrypt, GNU-PG, PGP, etcétera, cuando yo cifro en un modo como CBC o un modo CFB, pues me permite solamente introducir como usuario la clave K. El vector IV lo introduce la máquina y introduce un número random, como si fuese una especie de sello de tiempo, ¿no? Lógicamente, si estoy trabajando con el algoritmo AES de 128 bits, la probabilidad que la máquina me entregue exactamente el mismo número random aleatorio de 128 bits va a ser totalmente ínfima, salvo que el generador de números aleatorios que tenga esa aplicación sea un generador tremendamente malo, ¿no? Que tampoco será una sorpresa porque ha pasado más de alguna vez en SSL. Bien, pues entonces vamos a suponer que ese vector va a ser también único, de un solo uso, y eso hace que tengamos criptogramas distintos, aunque el texto en claro sea el mismo y la clave sea la misma. Y por último, en archivos que tengan muchos formatos, como vimos en la clase anterior, el .exe de la calculadora, o un formato del tipo Word, o del tipo Excel, o más aún, formatos de gráficos en tipo PMP, ¿vale? Mapa de bits, vimos que cuando se cifraba, luego se podía pues abrir ese archivo cifrado. Bueno, hay que cambiar las cabeceras del archivo, lógicamente, para que se pueda abrir con algún editor de gráficos, ¿no? Con el Paint o con cualquier tipo de programa que muestre gráficos, y se ve más o menos el contorno, se ve bastante bien el contorno, porque claro, si había muchos bloques de píxel blanco, pues entonces el bloque de píxel blanco se está cifrando con otro color que va a ser siempre similar, ¿no? O sea, siempre va a ser el mismo, va a estar cambiado, de blanco pasa a lila, pero cada vez que yo cifro
píxel blanco, píxel blanco, píxel blanco, píxel blanco, me saldrá pues en el criptograma pues píxel lila, píxel lila, píxel lila y píxel lila. Bien, pues esto en todos estos modos se evita, y también evito el problema que tenía pues tremendamente grande el modo CB, que era el modo electrónico debug, que era pues evitar los ataques por comienzos y finales iguales y el famoso reenvío de bloques, ¿no? Eso lo evito. Pero tiene el pequeño problema es que no se puede hacer un cifrado. Yo puedo descifrar de forma paralela, ¿vale? Puedo descifrar un conjunto de bloques paralelos, y más aún yo puedo ir a un bloque específico y solamente descifrar ese bloque específico, pero no puedo hacer un cifrado en paralelo. Tengo que cifrar el bloque 1 y luego el bloque 2. ¿Por qué? Porque como sabéis, ese registro que se ve desplazando, ¿vale? Pues resulta de que yo he tenido que hacer la operación de cifrado del primer bloque para luego ese registro se desplace y luego yo haya añadido esos 32 bits, como os acordáis, que era del criptograma anterior. Con lo cual entonces no puedo hacer un cifrado en paralelo. Es muy importante eso, poder hacer un cifrado en paralelo. ¿Cómo? Hago una operación del tipo XOR con el texto en claro y eso lo voy introduciendo como si fuese un vector inicial del bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. Si hay cualquier tipo de error de transmisión de un bit, pues se va a propagar en ese bloque y en todos los siguientes bloques, con lo cual eso sería pues en principio una desventaja. Veamos cuál sería entonces la siguiente modo de operación, el siguiente modo que sería el OFB, que es muy parecido al anterior, pero tiene una pequeña particularidad. La particularidad es, si os fijáis aquí, en este recuadro que está en color azul, fijaros que yo tengo aquí el input block, aquí el cipher K, será otra vez lo mismo, será pues el algoritmo AES con 128 bits. Pero si os fijáis, ¿vale? Aquí la salida de este bloque es la que es entrada del bloque siguiente. No participa absolutamente para nada el texto en claro y no participa absolutamente para nada el ciphertext o el texto cifrado. Esto sí funcionaba o sí participaba en el modo anterior. Pues lo he puesto aquí en color rojo. El modo CFB, sí, los S bits que yo sacaba aquí, ¿de acuerdo? Los 32 bits que dijimos en el ejemplo anterior, pasaban aquí en ese registro, pasaban al final del registro, ¿no? Un registro que sea desplazando hacia la izquierda. Pues no, aquí estas líneas rojas ya no funcionan y solamente son cajas de color azul. Y las cajas de color azul, pues como veis, no tiene pues ninguna ciencia. La salida del bloque de azul de color 1 del algoritmo AES de 256 bits, estos 128 bits pasan aquí como entrada al bloque 2, ¿vale? La salida de 128 bits del bloque 2 pasan como entrada del bloque 3 y así se va encadenando sin ningún tipo de problema. Bien, tenemos otra vez lo mismo, el CipherK significa el algoritmo con la clave K del tipo secreta, lógicamente. Aquí sí que es muy importante en que el vector IV debe ser obligatoriamente un vector del tipo nonce, es decir, un número que se usa una sola vez para cada cifrado de la clave K, porque entonces, ¿qué sucedería? Si alguien conoce, ¿vale?, el vector inicial, pues entonces si yo tuviese la equivocación de volver a utilizar la misma clave K, ¿vale?, con el mismo vector inicial, pues lógicamente el atacante conocería los 128 bits de salida de aquí, los 128 bits de salida de aquí y podría lógicamente descifrar. Está claro, ¿vale? Con lo cual tenía que ser con mayor razón un vector del tipo aleatorio y además de uso único, ¿no? Lo que se conoce como un nonce. Eso sería aquí ya no recomendable, sino que obligatorio. Lo importante aquí es lo siguiente, ¿vale? Como no estoy haciendo un bloque más pequeño como los 32 bits que vimos antes, sino que estoy haciendo pues cifrado, pues no tengo ningún problema en que si yo estoy trabajando con el algoritmo AES, ¿verdad? AES 256. Cada una de estas cajas de color azul están entregando 128 bits de salida, ¿verdad? El último bloque, lógicamente, me entregará 128 bits de salida. Pero supongamos que el texto en claro, el último bloque no son 128 bits. El último bloque son, por ejemplo, nada más que 64 bits. Pues, ¿qué es lo que hago? Sencillamente, el output block N, que serían 128 bits, solamente utilizo los primeros 64 bits, igual tamaño que el texto en claro, hago el XOR y tengo entonces al final de todo un último bloque de texto que ya no tendrá un tamaño igual a B bits, sino que tendrá un tamaño, ¿vale?, al que corresponde aquí y no hay que hacer ningún tipo de relleno. Esto es importante. Si el último bloque tiene solamente U bits,
se usarán nada más que los subbits más significativos de la salida n. No hay que hacer ningún tipo de relleno, como si había que hacerlo obligatoriamente, rellenos hacia el bloque de b bits en ECB y en CBC, y rellenos a esa especie de subbloque que hemos hecho, ¿no?, de S bits en el caso del modo CFB. En el modo OFB, y también veremos en el modo contador, no hay que utilizar ningún tipo de rellenos. ¿Cómo haríamos el descifrado? Pues bastante sencillo, ¿no? Fijaros que estos cuadraditos que están de color azul son totalmente independientes. Si yo soy el destinatario de ese criptograma, lógicamente yo conozco el algoritmo AES, yo conozco la clave K de 256 bits, ¿vale? Y yo conozco el vector de inicialización. Con lo cual yo puedo, lógicamente, calcular los 128 bits de salida del primer bloque, que son entradas al segundo bloque. Yo puedo calcular los 128 bits de salida del segundo bloque, que son entradas al tercer bloque, y así sucesivamente. ¿Cómo hago el descifrado? Igual que se hacía en las operaciones en flujo, ¿vale? Yo tengo aquí 128 bits de una secuencia cifrante, ¿vale?, que ya la acabo de calcular, y hago XOR con los 128 bits del bloque del texto en claro, ¿vale? Y entonces me sale como resultado un texto, perdón, hago un XOR con los 128 bits del texto cifrado, ¿vale? Y entonces obtengo los 128 bits del texto en claro. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué sucedería en el último bloque? Pues lo que hemos dicho, ¿no? En el último bloque, aquí a mí no me hace falta poner relleno, porque el último bloque, está claro que aquí el output block n va a tener un total de 128 bits, pero en mi ciphertext dijimos que teníamos nada más que 64 bits, ¿verdad? Porque el último bloque tiene 64 bits, pues el último bloque de texto cifrado serán 64 bits. ¿Qué es lo que hago? Nada más que utilizo los primeros 64 bits de estos 128 bits de salida del output block para hacer pues el XOR y obtener los últimos 64 bits, en este caso, de texto en claro. Como veis, es bastante sencillo. Veamos entonces cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que tiene este modo OFB. Lógicamente tiene todos los puntos a favor que tienen los modos de cifra después de CBC, es decir, lo de que si vector y V es aleatorio, cifrados de dos documentos iguales con dos claves iguales en tiempos distintos, lógicamente me da criptogramas distintos, que los archivos muy formateados no muestran el perfil, que evita los ataques por comienzos y finales iguales, y también los reenvíos de bloques que tenía el modo ECB. Y podríamos decir como ventaja que se trata ya de una especie de cifrador de flujo y que no aplica relleno. Pero tiene por el contrario un conjunto de desventajas muy importantes. No se puede hacer un cifrado en paralelo porque, excepto el primer bloque, el bloque de entrada depende del resultado de la cifra anterior, ¿vale? Entonces, hemos visto en los esquemas en que, pues lógicamente, ¿vale?, pues el cifrado del bloque anterior, ¿vale?, actúa como pues vector inicial, por así decirlo, del siguiente bloque, con lo cual no puedo hacer un cifrado en paralelo, y tampoco me permite hacer un descifrado en paralelo, es decir, no puedo hacer ni un cifrado ni un descifrado en paralelo. Sencillamente es cosa de ver los esquemas y ver que eso pues no me permite hacerlo. Y diríamos que un error se propagaría en todo ese bloque. Si el error proviene de la operación de la generación de los bloques, ¿vale?, no del XOR, no del XOR de salida, pues ese error pues se va a propagar en todo ese bloque y en los siguientes, ¿no? Un error que haya en la buena salida, porque el error que haya en la buena salida del algoritmo AES, ¿vale?, va a afectar a ese bloque, lógicamente, y esa salida de 128 bits de la AES son la entrada del siguiente bloque 2, con lo cual también va a afectar a todo lo demás, ¿no? Como veis, tiene bastante más desventajas que ventajas el sistema o el modo de cifra llamado OFB. Entramos entonces al mejor de todos los sistemas o modos de cifra, que son el modo CTR o contador. Lo importante, el contador, es que es muy similar al sistema llamado OFB que acabamos de ver. Fijaros que tenemos otra vez aquí un recuadro de un cuadrado de color azul, pero la diferencia es que aquí, al principio de todo, no tengo un vector de inicialización, no tengo un IV, lo que tengo es un counter. Bien, en esta misma página que está aquí indicada y que os la mostraré pues al final de la clase del NIS, donde aparecen los modos de cifra, también me indican cómo es recomendable generar esos vectores iniciales y cómo es recomendable generar este contador. ¿Qué es un contador?
Si volvemos al mismo ejemplo, en que tenemos el Cypher K, era pues el algoritmo AES con 256 bits, es decir, un algoritmo que está dando 14 vueltas, entonces el contador va a tener que ser un tamaño igual que el tamaño de entrada que tiene el algoritmo AES, es decir, 128 bits. Pero ese contador es un número que tiene un conjunto de bits fijos. En hexadecimal, por ejemplo, 0x, F4, 75, BD, 86, BC, 16, C4. Y después tiene los últimos dígitos o los últimos bits son un contador. Por ejemplo, que comienza en 0, luego 1, 2, 000, 001, 002, ¿vale? 009, 00A en hexadecimal, 00B, 00 pues D, B, C, D, F, y después del 00F vendría 0010, ¿de acuerdo? 11, 12, 13, que sé yo, 1A, etcétera, y luego 20, un contador de tipo hexadecimal. Bien, pues entonces, si lo hacemos en decimal sería más fácil. Aquí teníamos un 001, 002, 003, etcétera. ¿Qué sucede? El usuario que tiene ese contador, ¿vale?, va a poder saber, ¿vale?, cuál es la entrada al Cypher K del bloque 1, cuál es la entrada al Cypher K del bloque 2 y cuál es la entrada del Cypher K del bloque 5596. Porque sabe que es el mismo contador inicial, pero que se ha desplazado 5.595 veces. Está claro, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque esto va a permitir lo que estábamos buscando. Un sistema que sea eficiente y que además ese sistema solamente me afecte nada más que a el sistema, digo, un error de un bloque solamente afecta un bloque y además que pues se puede hacer lo que estamos buscando en un principio, que además de ser eficiente, se puede hacer un cifrado en paralelo y se puede hacer un descifrado en paralelo. Bien, pues este modo, que es muy interesante, muy conocido porque pues, sus inventores fueron Diffie-Hellman, los mismos de intercambio de clave, pues vamos a ver que va a permitir hacer todo lo que queríamos y es el mejor sistema o el mejor modo de cifrado en bloque. Aquí tenemos ya la diapositiva diciendo que el contador aquí debe ser un nonce, es lógicamente debe ser un número que además pues, se use una sola vez, eso está más que claro. Y tenemos otra vez lo mismo. Si en el último bloque nada más que tenemos U bits, en vez de pues, los 128 bits de la salida del último bloque del algoritmo AES, tenemos solamente 32 bits o 24 bits u 8 bits, ¿vale? Si son a nivel de bytes, pues solamente yo uso nada más que esos 8, 24 o 32 bits más significativos del último bloque para poder hacer el cifrado. Pero que es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, ¿cómo hacemos el cifrado? Pues es más de lo mismo. Es muy sencillo porque, pues fijaros, los recuadros que están en color azul los tiene, lógicamente, el usuario destinatario. Conoce el Cypher K, conoce el algoritmo, conoce la clave K de 256 bits de la que es secreta, conoce el contador 1, contador 2. Fijaros que el contador 1 y contador 2 tampoco es necesario que sea del tipo secreto porque la seguridad del sistema reside en la seguridad de la clave K. Yo podría conocer el contador 1, contador 2, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería? Si no conozco la clave K, no puedo conocer los 128 bits de salida del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3. Y esos 128 bits de salida podrían ser bits de tipo aleatorios, ¿vale? Podría ser una cadena de ceros, una cadena de unos o cualquier tipo de cadena que se me ocurra, siempre y cuando el primer bit, ¿vale?, sea significativo, ¿no? Sea un bit, pues un 1, para que sea 128 bits reales. ¿Cuántos números tendría yo de 128 bits reales? Pues como veis, pues es 2 elevado a 128 y sabemos que es un número pues estratosférico, ¿no? Entonces nadie va a poder adivinarlo. Bien, pues entonces el descifrado será muy sencillo, sencillamente hacer la típica operación XOR, ¿vale?, entre bloque de texto cifrado, ¿vale?, XOR con bloque de secuencia de clave. Y en el último bloque, si el bloque es más pequeño, por ejemplo, en vez de 128 bits eran 32 bits, sencillamente hago un XOR de los primeros 32 bits de la secuencia cifrante con los 32 bits de ese texto cifrado del último bloque. Como veis, es muy sencillo. Vayamos entonces a ver las ventajas y desventajas que tienen modos DTR. Y si os fijáis, aparecen solamente desventajas. Además de las desventajas ya que dimos antes, ¿no?, del vector que cada cifra dos veces hay que tocar más distintos, que los archivos muy formateados pues no se ve el perfil, que evita los ataques y por comienzos y finales iguales y por el reenvío de bloques. Lo muy importante es que permite hacer un cifrado y un descifrado en paralelo. Es decir, yo tengo
una máquina o un sistema pues, que me permite hacer no cifrar de 128 bits en 128 bits, ¿vale? Son los bloques de la AES, sino que puedo hacer cifrado de 1000 bloques en 1000 bloques o 4000 bloques o la capacidad que yo tenga. Y voy haciendo esos cifrados o bien voy haciendo esos cifrados sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y entonces eso permite pues en algunos entornos en donde la cantidad de información es tremendamente grande, ya estamos hablando de muchos gigabytes, entonces es recomendable, como digo, no hacer cifrados tan pequeñitos de bloque de 128 bits. Hago cifrados tremendamente grandes y luego ya dejo al sistema, a la máquina, a la red, a lo que corresponda, a que esos bloques, tanto de cifrado como de cifrado, los vaya poniendo en orden, y entonces cuando yo descifre, ¿vale? Yo descifro todos los bloques que correspondan, ¿vale? Pero puede ser que descifre bloques que no están concatenados, pero luego habrá un sistema que me va a esos bloques C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C4, ¿vale? Que yo haya descifrado de forma pues totalmente paralela, me los entrega a mí como texto en claro M1, M2, M3, M4, M5, totalmente en orden. Bien, pues entonces fijaros que el modo CTR tiene todas las ventajas que estábamos buscando y ningún tipo de desventaja. Un error se propagaría solamente en el bloque en que se produjo. Un error en el algoritmo solamente afecta nada más que a ese bloque. Si lógicamente es un error en el XOR que hacemos de texto en claro con clave o en el XOR que hacemos de criptograma con clave, solamente afectaría nada más que también a ese bloque. Pero también un error que afecte al algoritmo AES, por ejemplo, solamente va a afectar nada más que ese bloque. Salvo que el algoritmo AES esté funcionando mal y funcione mal en todos los bloques, ¿no? Lógicamente entonces no hablamos de un bit que se haya transmitido mal, lo que sea, ¿no? Hablamos ya de un problema del software. Bien, pues esto entonces sería lo más interesante de lo que hemos visto en estas dos clases, que hay un modo llamado CTR, que se usó pues la mitad de esta década pasada, del año 2015, bueno, del año 2010 se vino utilizando y pues fue muy utilizado pues en los últimos años, antes del año 2020, y ahora último, en los últimos 3 o 4 años se está utilizando, como sabéis, un modo más avanzado que no solamente tiene confidencialidad, o sea, que no solamente permite que los bloques sean confidenciales y que nadie los pueda leer, sino que también permite autenticarlos, es decir, que los modos son auténticos, que nadie me ha introducido un bloque falso entre medio, ¿no? Y se conoce como modos con confidencialidad y autenticación, y entre ellos está el modo GCM, Galois Counter Mode, que tenemos que verlo más adelante, porque como digo, entre medio hay matemáticas un poquitín más profundas, no tan difíciles, un poquitín más profundas, que se llaman campos de Galois. Para terminar entonces, hagamos una comparativa de todos estos modos que hemos visto. Esto lo he sacado yo de Wikipedia, como pone aquí abajo más adelante. Y tenemos estos 6 modos, de los cuales hemos visto 5, ¿no? El PCBC, el Propagating Cipher Blockchain, no lo hemos visto. Luego, si queréis, os lo muestro cuando entremos aquí a la página de Wikipedia y vais a ver que es igual que el modo CBC, solamente que la retroalimentación se hace no solamente del criptograma anterior, sino que criptograma XOR texto en claro anterior. Bien. Fijaros que el modo CB tenía las 3 características con las cuales es interesante comparar los modos de cifra, que permitía hacer un cifrado paralelizable, que permitía hacer un descifrado paralelizable de forma independiente, ¿vale? Y permitía hacer lo que se llama un random read access, es decir, yo puedo acceder en cualquier lugar que yo quiera del criptograma y descifrar esos bloques. Un criptograma que tiene pues 4000 bloques, yo puedo descifrar pues el bloque 3981, 3982 y 3983, porque me interesa. Bien. Ese modo de CB lo tenía todas esas características interesantes, pero tenía muchísimas desventajas, como hemos visto, ¿no? Más aún, sabemos que está prohibido utilizarlo. El modo Cipher Blockchaining, que vimos en la clase anterior, permitía un descifrado del tipo paralelizable, ¿vale? Pero no permitía, ¿de acuerdo?, un cifrado paralelizable. Yo no puedo cifrar varios bloques simultáneamente, pero yo sí podría descifrar varios bloques simultáneamente, o bien podría descifrar bloques que yo he elegido, lo del Random Read Access, ¿vale? El modo PCBC, que luego pues lo veremos más adelante, es muy parecido al modo Cipher Blockchaining, pues no me permite absolutamente nada, ¿vale? Ni cifrado, ni descifrado paralelo, ni tampoco un acceso aleatorio de lectura. El modo CFB, que acabamos de ver en la clase de hoy, pues me hace exactamente lo mismo que el modo CBC, es decir, me permite descifrar
de forma paralela, me permite hacer una lectura, lógicamente, también en cualquier criptograma en particular que yo quiera, el criptograma 14, 15, 16, sin saber los anteriores ni tampoco los posteriores, pero no me permite hacer un cifrado del tipo paralelo. El modo FB, que vimos que era pues una pequeña variación, ya parecía un cuadradito y tenía mucha pinta de ser un cifrador del tipo flujo, pues tiene estos tres inconvenientes, es decir, pues tiene la negativa de todo, ¿no? Pues no se puede ni hacer cifrado ni cifrado en paralelo y tampoco, lógicamente, se puede hacer una lectura en cualquier sitio del criptograma. Y por último, el modo contador, si os fijáis, tiene lo mismo que el modo ECB, es decir, yo puedo hacer un cifrado paralelo, yo puedo hacer una lectura paralela de tipo aleatoria y yo puedo hacer un descifrado también paralelo. Eso es muy muy interesante y por eso que fue el modo que se utilizaba en los últimos años, que se utilizaba en Internet. Lo que sucede es que luego pues, se comenzó pues, a venir la idea de que también era muy interesante en que los modos de cifra, si uso el algoritmo AES, por ejemplo, ¿no? De un cifrado del tipo simétrico, también tuviese pues, autenticación de bloques y entonces pues, aparecieron los modos llamados autenticados y entre ellos veremos más adelante el famoso modo Galois Cantormous o GCM. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 8.4b. Entre los modos de cifra de bloque más importantes hay un conjunto que se conocen como modos con confidencialidad y entre ellos hay estos 5 que son los que hemos visto en clase, ¿no? ECB y CBC, Electronic Code Book, ¿vale? Y Cipher Blockchaining, vimos en la clase anterior, y luego CFB, OFB y CTR, es decir, Cipher Feedback, Output Feedback y Counter, lo vimos en la clase de hoy. Los modos con confidencialidad y integridad se verán en próxima clase, como hemos dicho, porque tenemos que tener algunas ideas sobre temas de campos de Galois y lo más seguro es que pues, una pequeña introducción a las matemáticas de campo de Galois la haremos antes de ver el algoritmo A5, el algoritmo AES. El algoritmo AES pues trabaja con campos de Galois, aunque no es necesario saber campo de Galois para saber cómo trabaja el algoritmo AES, se puede verlo de forma visual, pero es recomendable saber cómo trabaja por dentro el algoritmo. Entonces esos campos de Galois los veremos antes de ver el algoritmo AES y ahí sí que después podríamos ver ese modo conocido como modo GCM, ¿vale? Bien. Los modos ECB y CBC requieren obligatoriamente, ¿vale? un relleno a B bits, porque voy cifrando bloques de B bits, 64 bits del AES, perdón, 64 bits del DES, 128 bits del AES, y el modo CFB requiere también un relleno a los S bits que estoy haciendo. Os acordáis que si hacemos bloques, por ejemplo, de 64 bits, yo tengo el algoritmo AES como generador, estoy entregando 128 bits, ¿de acuerdo? Y supongamos que voy a hacer cifra de bloques de 64 bits, ¿vale? Muy bien, voy usando solamente, ¿vale? 64 bits como valor S, pero supongamos que el último bloque tiene solamente nada más que un byte, ¿vale? El último bloque del texto en claro, si tiene un byte tiene 8 bits, ¿vale? Pues me faltan otros 56 bits, ¿de acuerdo? Para poder llegar a los 64 bits y entonces hacer un XOR entre ese texto en claro, que eran 8 bits más los 56 rellenos, 64 bits, con los 64 bits del valor S que yo iba tomando de la salida, ¿no? Hay que hacer entonces ahí un relleno, pero ojo, cuidado, no un relleno a B bits, un relleno a S bits solamente en el modo CFB. En los otros modos no, en el modo UFB y en el modo contador no hace falta añadir ningún tipo de relleno porque ya son cifradores en flujo totalmente igual que eran los flujos que vimos en clases anteriores con los registros de desplazamiento. Los únicos 5 modos los únicos modos de los 5 analizados que tienen todas las características interesantes son el modo ECB, pero que está totalmente prohibido utilizarlo, y el modo CBC, es decir, que permiten la lectura en paralelo, ¿vale? Que permiten el cifrado en paralelo, que permiten el descifrado en paralelo y que permiten cualquier lectura, lógicamente, de forma aleatoria del criptograma. Bien, podemos decir por último que el CTR es un cifrado en flujo real, en el que la secuencia de clave es aleatoria, yo voy cifrando, ¿vale? Voy utilizando el algoritmo como un generador de secuencia cifrante y la secuencia cifrante va cambiando de bloque en bloque, con lo cual sería un cifrado en flujo real exactamente igual como podría ser, por ejemplo, el algoritmo RC4, el Rives, que hacía una cifra de byte a byte,
byte del mensaje, XOR byte de una secuencia de clave que iba cambiando con el tiempo, pero el RC4 tenía problemas porque no era tan aleatorio ese cambio, ¿vale? De secuencia cifrante, y aquí sí, porque aquí estoy utilizando, ¿vale? Como generador de secuencia cifrante un algoritmo que ya está comprobado que efectivamente genera secuencias muy aleatorias, como sería el algoritmo AES. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando veamos los algoritmos del tipo flujo y veamos más aún las funciones hash SHA-3 y veamos Keccak, Keccak es una forma, ¿vale?, de ir moviendo los bits dentro de una matriz, pues vamos a ver que pues, efectivamente también pues, se usa lo mismo, se usa el Keccak, ¿vale?, como ese algoritmo o esa forma de mover los bits se usa, que da paso al algoritmo SHA-3 de función hash, se usa también como un generador de secuencia cifrante aleatoria. Entonces, fijaros que muchas cosas de criptografía van a esa línea, intentar tener algoritmos que sean muy rápidos, es decir, algoritmos de flujo, ¿vale? Y algoritmos en que la clave vaya cambiando. No la clave en la cual estoy utilizando para generar la secuencia, pero sí la clave con la cual estoy cifrando el documento vaya cambiando. No es recomendable que sea siempre la misma clave K con la cual yo voy cifrando, por ejemplo, XOR con el texto en claro. ¿Vale? Entonces la clave va cambiando de forma totalmente aleatoria porque justamente esa secuencia cifrante se obtiene de un algoritmo como el algoritmo AES cuya salida pues, tiene una apariencia completamente aleatoria. Veamos aquí una lectura recomendada que luego entraremos a las páginas web, lo voy a mostrar exactamente igual como lo mostré en la lección anterior. Primero que nada tenemos estas dos páginas del NIST. La primera que habla de por qué hay esos 14 modos de cifra y luego la segunda en que profundiza en los modos de cifra con los esquemas que hemos visto justamente en la clase de hoy para irnos familiarizando con la nomenclatura que usa el NIST. Luego tenemos una entrada típica Wikipedia donde nos muestra los distintos modos de cifra. Ahí veremos que te aparece el modo PCBC, lo veremos dentro de un momentito, lo mostraré. Luego hay dos páginas que hablan de Block Cipher Modes of Operation, en donde pues, nos ponen las ventajas y las desventajas de cada uno, una especie de comparativa bastante interesante. Y luego esta última página donde nos indica cuáles son los algoritmos que permiten descifrado, que soportan o que permiten ese famoso random reads, que como veis es interesante que podamos tenerlo, ¿no? No hace falta descifrar todo un documento, que puede ser mucho trabajo o puede ocupar, por ejemplo, mucha memoria, etcétera, sino que yo puedo descifrar una parte que me interese de ese documento, solamente los bloques en donde hay información que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Antes de seguir con la clase y ya pasar con los créditos, todo lo más, lo que vamos a hacer es que os voy a mostrar las URLs que aquí están indicadas. Para no estar pendiente de la webcam, lo que haré es que voy a quitar la webcam, también quitaré el PowerPoint y ahora lo que voy a activar será el Chrome. Aquí activo el Chrome, aquí, y voy a poner el Chrome aquí. Y como veis, lo estáis viendo vosotros, ¿vale? Bien, aquí tenemos entonces primera página, como veis el NIST, Computer Security Resource Center, en donde habla de los block ciphers, y aquí como veis se pone, pues se han aprobado 14 modos. Este es el texto que yo he copiado y lo he puesto en el documento para que sepáis, ¿no? Si alguien quiere ver, aquí pues aparecen los modos aquí a la derecha, distintos formas en que se desarrollan y además comentarios públicos. La siguiente página es del NIST también, donde habla pues, de los métodos y técnicas de los Block Cipher Modes of Operation, y aquí es donde pues, aparecerán los modos de cifra, como hemos visto ahora en la clase de hoy. Pero aquí están el Cipher Block Chaining, con el formato que tiene el NIST, y aquí sería, pues supongamos, el CFB, ¿no? Aquí sería el CFB, aquí tendríamos el OFB, y aquí tendríamos el modo counter, que es el último que vimos. También aquí lo que podemos ver, ¿vale? Si os fijáis, aquí habla del padding, ¿no? El padding, que estos tres modos tienen padding, como hemos comentado ahora. El modo ECB y el modo CBC tienen padding a B bits, y el modo CFB tiene padding a S bits, ¿no? O a lo que llama aquí data segments, segmento de datos, los 32 bits que comentamos en clase. Y también dentro de estos apéndices o anexos, tiene pues cómo puedo hacer, cómo yo puedo generar estos bloques de contadores, ¿no? Aquí están los contadores, cómo se podrían hacer para que pues tengan un comportamiento adecuado. Y también cómo genero números aleatorios, ¿vale? Cómo yo elijo, ¿vale? Un bloque inicial de contador. O sea, todas esas cosas que vimos del vector inicial
y de contadores lo tenéis en esta página que está puesta aquí. ¿De acuerdo? Fijaros, Generation of vectores de inicialización. Bien. A continuación tenemos el Wikipedia, donde están todos los modos de cifra, y aquí solamente os voy a mostrar la figura porque no lo vimos en clase. Aquí está el famoso pingüino, con lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Y voy a mostrar el modo, ¿vale? Este es el modo CBC que vimos en la clase anterior. Si os fijáis, ¿vale? El criptograma es el que se retroalimenta aquí para entrar como supuestamente vector inicial al bloque 2, pero en el sistema conocido como PCBC, que está aquí, fijaros que en el bloque 1, de acuerdo, tengo el texto en claro, hago XOR con el vector IV, ¿vale? Eso me entra al algoritmo, el que sea, ¿vale? Y me sale el criptograma, ¿vale? Pero fijaros que ya no es el criptograma solo el que entra aquí como segundo vector, sino que entra el criptograma, ¿vale? XOR el texto claro anterior. Entra la suma de los dos en la que entra aquí. Eso se llama modo PCBC y que hemos visto que se usa en algunas aplicaciones como Kerberos. A continuación tenemos esas dos páginas que habla de los modos de cifra, donde habla de ventajas, como veis, advantage, ventajas y desventajas de cada modo. Es interesante. Tenéis otra página que es bastante similar, solamente con otros tipos de dibujos, pero también habla lo mismo, las ventajas y las desventajas de cada uno de los modos, y además pues eso, con una especie de conversación, pues de tipo de ataques que se pueden hacer, y los problemas de seguridad que tendría el modo CBC. No hemos entrado en ello, porque solamente hemos hecho una clase de presentación de los modos de cifra, pero como veis aquí hay pues distintas explicaciones de cómo se podía hacer un ataque al modo CBC, y eso de alguna forma justifica por qué el modo CBC desde hace ya unos cuantos años no es recomendable utilizarlo en Internet. Y de hecho hoy en día en SSL-TLS nadie lo usa. Aquí por último tenemos la última página, que sería esta página donde se habla cuáles son las características que debe tener pues, un sistema de acceso aleatorio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir terminando entonces. Voy a quitar esta página de aquí, la quito, pongo otra vez el PowerPoint para ir terminando la clase, pongo otra vez la webcam, hola, ¿qué tal? Y vamos a ir terminando la clase de hoy. Nos quedan entonces los últimos puntos de la clase de hoy. Como siempre sabes que este es un proyecto del tipo sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido alguna cosa nueva, algo que no conocías del modo pues, CFB o FP, que no son tan conocidos, ¿no? Normalmente la gente conoce el modo CB por obligación, el CBC porque fue usado muchas veces, y como mucho el modo contador, ¿no? Pero los otros modos no se conocían, pues entonces pues solamente te pido que le pongas un me gusta al vídeo, porque eso quiere decir que de alguna forma he colaborado en la formación, ¿vale? Si deseas expresar alguna opinión o quieres alguna duda con respecto a estos modos de cifra que hemos estado aquí explicando, pues por favor hazlo en YouTube. Yo normalmente tengo a bien, si puedo, contestar en 24 horas y entonces pues en ese caso sería la respuesta que yo haya dado, si es una respuesta adecuada, lo que obviamente te va a servir a ti y a otros compañeros que también estén estudiando. Te digo que lo hagas mejor en YouTube, porque si lo haces en otras redes sociales como LinkedIn, pues al final en LinkedIn las cosas desaparecen, ¿no? Nadie va a buscar en LinkedIn lo que se ha escrito hace pues 6 meses atrás, porque te podrías volver loco, ¿no? En cambio, en YouTube es bastante normal cuando vas a un vídeo en donde te interesan los comentarios, porque puede haber algo que te pueda servir a ti como formación, no comentarios de que la canción me gusta mucho, etcétera, sino que comentarios más bien del tipo técnicos. La gente puede ir a leer lo que está debajo y entonces pues del vídeo, y entonces es interesante en que esté pues eso puesto en ese canal YouTube para que la duda que yo te haya podido pues solucionar también le pueda servir a otro compañero o compañera. Bien, como veis aquí pone abajo todo fuera webcam y dentro música. Sencillamente yo no me callo, pero ya dejo de aparecer en pantalla. Lo que voy a hacer es ahora voy a cortar la webcam, os voy a saludar, me voy a despedir y voy a poner la música para poner ya los créditos finales y deciros qué va a suceder las semanas que vienen. ¿De acuerdo? Bien, pues me despido. Muchas gracias por estar allí nuevamente en esta clase ya la número 27. Voy entonces a quitar la webcam, voy a poner la música y vamos a ir a los créditos finales. Bien, pues muchas gracias por todo. Aquí tenemos la música otra vez que va funcionando un poquito más arriba, y vamos a ir a terminar la clase de hoy. Sabéis que pues tenéis estas clases hasta 26 más. La clase de hoy es la número 27 en mi canal de Crash for Clip en YouTube.
podéis ir directamente pues a Google y en Google preguntar por Class for Keep. Automáticamente tenéis todas las clases ahí de libre acceso, y también si queréis poder informaros desde nuestro canal Twitter. Con respecto a la licencia y créditos de estas clases, pues ya sabéis que pues, tienen Creative Commons, las restricciones máximas, que serían reconocimiento, no comercial y sin obra derivada, pero podéis utilizarlo para estudiar, para dar clases, para utilizar alguna parte de esta clase que te pueda ser interesante, todo lo que tú quieras. Sencillamente pues vamos ahora a despedirnos con lo que nos queda, y entonces deciros que pues muchas gracias nuevamente por estar allí. No sé si lo que queda del mes de julio voy a ser capaz de sacar alguna nueva lección, seguramente no, y entonces ya nos estaríamos viendo en el mes de septiembre. Ahora viene agosto en España, como sabemos, y tenemos vacaciones, y todo el mundo tenemos derecho a tener algunas semanas de descanso en la playa, en la sierra o donde cada uno quiera. Os digo solamente que pues nos veríamos seguramente en el mes de septiembre en la próxima clase. Esta clase, el PDF lo voy a subir dentro de unos pocos días, cuando vaya a la universidad y ya pueda pues, poner esos documentos para todo el mundo. Y nada más, volver a agradecer que estéis allí, que habéis soportado esta última clase de ahora en verano, y nos vemos dentro de pocas semanas. Adiós.